Mañana hay que besar la estrella, arrodillarse, bajarse, hacer algo especial. Yo estaba Pero tú practicando. quieres que yo me acueste y todo eso, yo no me voy a estar acostando. No, pero encima de la practica un estrella. No, es que yo, ok. Me arrodillo, ¿verdad? Hay que hacer la pose sirena. Ana, ¿dónde está Ana? Hay que hacer una pose aquí especial. No, claro, Lili, cuando nos den la estrella, cuando Ok, nos vean, pero verás. practica. ¿Qué? Pero practica. No, yo espero mañana, no te preocupes. Y después que te sientes, ¿quién te para? Raúl, y después que te sientes, practica ahora. Déjame ayudarte a levantarte, Lili. No quiere practicar. Y yo quiero practicar. Señores, No, mañana, no, hello, Lili hello, tiene, yo he traído. No, Ya yo estoy aquí. señores, yo he traído como 30 personas. Lili ha traído un avión lleno de gente de Miami, tiene como 180 personas No, Raúl, que han venido con ella aquí. Raúl, ¿y tú trajiste más gente en el avión? No. Es que no, mira chiquitico el tuyo. Mire, era vamos a grande. llamar a Ana Martínez. Venga para acá, Ana, por favor, aquí, que es una de las que está a cargo, la persona que está a cargo del Hollywood Walk of Fame. De verdad que para mí es un honor estar aquí en el día de hoy. Ay, qué bueno, estamos muy contentos. Ana, estamos felices de verdad, de todo corazón. Van a estar por vida aquí. No, pero de verdad sí, llevo trabajando en televisión, Ana, 31 años, Lili lleva como 50 años. ¿Qué te puedo decir? Para nosotros es algo que verdaderamente nunca nos esperábamos. Ana, llevas muchos años haciendo esto. Sé que te toca el mercado hispano y el mercado anglo, pero yo sé que tú te emocionas mucho por tu gente específicamente, porque has luchado muchísimo por todo esto. Sí, eso sí, pero mi gente sí me pone nerviosas. Porque es mucho, porque viene mucha gente a Hollywood para ver, van a ver mañana. O sea que hay una gran diferencia entre una estrella para el mercado anglo, es como muy sencillo, muy tranquilo, muy profesional. Cuando llegamos los hispanos, ¿qué pasa? Pues hay que cerrar la calle, hay que decirles no vengan muy temprano, no dejen a los muchachos trabajar para hacer el setup, cosas así. Ok, eso demuestra Pero cómo somos nosotros. Yo le voy a preguntar la los pregunta hispanos, clave. Ana, los americanos no traen tanta gente aquí como los latinos, ¿no? Cuando le dan la estrella. Depende. Los boy bands sí, porque las mujeres se alocan por los boy bands, como los Jonas Brothers, New Edition, personas así, sí traen muchos. Y depende, los bands también, como Red Hot Chili Peppers, pero más los latinos. Siempre tienen más personas. Qué bueno. Pero no, yo no estoy hablando de público que venga. Yo tengo que no traen a 15, 20 familiares, no traen 100 y pico de gente. De ellos ¿O mismos. guests? ¿Ah? ¿Guests? Sí, invitados especiales. No, only 60. ¿Ah? Siempre. 60. Siempre traen 60 nada más. 60. Yeah. Sí. Pero se pasaron. Los cubanos. Ana, muchísimas gracias y mañana vamos a estar aquí temprano para este gran honor y a todo el Hollywood Walk of Fame le damos las gracias. Y queremos preguntarte ante todo, el domingo son los Oscars, sabemos que las calles están cerradas. Para el público que nos está viendo, todo el mundo me está preguntando, ¿cómo se llega acá? ¿Va a haber problemas? Sí. Sí. Deberían de venir a La Brea y dar la vuelta a Franklin. Y hay un lugar que se llama Ovation y tiene estacionamientos. Y de ahí pueden caminar para acá. Perfecto. Yeah. Para Pero la la gente calle que va a nos está estar igual viendo. que hoy, ¿no? No está encerrada todavía. Esta va a estar cerrada tempranito. Tempranito mañana. Yeah, y allá ya está cerrado para los Oscars desde hace 2 semanas ya. O sea, que nos están dando la estrella la semana de los Oscars. No podía estar mejor planeado, Dios mío. Yeah. Bueno, cada persona que recibe una estrella en el Paseo aquí de la Fama, siempre hace una donación. En este caso, nosotros Aquí la tenemos que vivimos aquí, señores. que vivimos de lejos, Ana, y que nos sentíamos tan impotentes en el momento que estaba pasando todos los fuegos. Señores, nos y esta es una honra donación en que poder estamos darles haciendo a ustedes esta donación. para los fuegos, la gente que, la recuperación de Los Ángeles en este momento, que ha pasado unos momentos muy serios después de los incendios en el condado de Los Ángeles. Nos preocupamos para ayudar a reconstruir el bienestar social y psicológico de los angelinos. Esta es una de las prioridades que hemos tenido, señores, y las más grandes que tiene nuestra cadena Univisión en este momento. Por eso, la Fundación de Univisión quiere aportar con este cheque por $50,000 para todas esas familias Exactamente, señores. que están pasando por un momento tan difícil se han cerrado brechas de salud, de idioma en nuestra comunidad y junto con Safe Place for Youth lanzaremos un programa para fortalecer la resiliencia de los jóvenes. Con este momento la están donativo, pasando señores, apoyamos también a los valientes bomberos que arriesgaron sus vidas para proteger a los angelinos.
Junto a los bomberos del Condado de Los Ángeles apoyamos programas de asistencia financiera y mentoría para un mejor futuro. Y aquí está el cheque, como dijo Lili, por $50,000. Gracias de todo corazón a Los Ángeles, de verdad, por siempre estar con nosotros, por apoyarnos. Es un honor para nosotros dos el poder ayudarlos en este momento tan difícil, que lo sufrimos de lejos, pero que con todo nuestro corazón estuvimos ahí con ustedes. Sabemos que tenemos compañeros que todavía hasta el día de hoy no han podido regresar a sus casas porque el seguro no ha llegado. Sabemos que hay lugares que no se quemaron, pero que están contaminados y no pueden abrir. Los trabajadores, o sea, están pasándola muy mal. Entonces, ojalá con esto ponemos nuestro granito de arena en nombre de todo nuestro equipo del Gordo y la sabemos, Flaca. Lili, El resto de todo Univisión es una pequeña donación para lo que están pasando. Pero y sabemos que Los Ángeles va a salir adelante con la ayuda de todos los latinos que van a reconstruir esta ciudad. Porque Gracias, sin los latinos no hay Los Ángeles. Thank you very much. Los latinos son los que construyen las estrellas. Los latinos son Raúl, claro, hay que empezar a practicar. Let's go, Raúl. Yeah. ¿Cómo quieres que me ponga también? No, bueno, Raúl, tienes que hacer la sirena, te tienes que sentar. No me metas a mí en eso. Estamos, señores, de regreso desde Los Ángeles, por supuesto, ya estamos acá instalados. Estamos justo donde mañana se va a estar llevando a cabo la ceremonia de nuestras estrellas. Raúl es la 2801, la mía 2802, y nuestra querida Tania Charry. Bienvenida, mujer, gracias. Tania, gracias por llamarme cuando estaban haciendo la estrella. Si no, me hubieran puesto el nombre mal. Raúl de Molina. Tú te puedes imaginar que abrieran eso, Raúl de Molina. Y otra cosa, Raúl, tú sabes que los cuadritos tienen un tamaño determinado, ¿no? Pero entonces a ti te habían puesto en uno y no cabía. ¿Qué es lo que Te juro, pregúntale a Ana. ¿El nombre? No, la estrella. Tuvieron que buscar uno más grandecito para que cupiera la tuya, te lo juro. Las cosas que nada más que le pasan a Raúl de Tú Molina. ves lo que las cosas que me pasan a mí. Esas cosas nada más le pasan Estrella, No, la tuya perfecta, la de Lili perfecta, el nombre perfecto. Oye, A mí todo el mundo déjame no decir la palabra. pero es verdad, te lo juro. Pregúntale a Ana. Oiga, dicen que estas estrellas cobran vida, ¿no? Que de repente hablan entre las estrellas y te hacen reclamos, comentan y esas cosas. No entiendo, como que tenemos vecinos que reclaman café, azúcar y Espérate, café, mira, Tania, azúcar. Yo me he dado cuenta que en aquella esquina está Elvis Presley, que es uno de mis cantantes favoritos en el mundo. Y un poquito más atrás aquí está Juan Gabriel, ¿no? Y además está Luis Miguel, que dicen que esa estrella es la que cobra más vida y te va a hacer muchísimos Luis reclamos. Miguel está por aquí también, Sí, mira. Luis Miguel. está Sofía Loren, Sí, esa va a hablar contigo de maquillaje. pero en un segundo. Así que vamos a ver quiénes son los vecinos de ustedes en las estrellas aquí de Hollywood. Vamos adelante. Las estrellas de Lili y Raúl serán las número 2801 y 2802. Están ubicadas en el 7076 Hollywood Boulevard, entre las calles Sycamore y La Brea, en el corazón de Hollywood. Al ladito tendrán al actor Carl Weathers, el que hiciera el personaje de Apollo en las películas de Rocky, la actriz de Spider-Man Kristen Dunst y el juez Mathis, para que controle al gordo y a la flaca. A 8 pies de la de Lili van a estar los Jonas Brothers bailando y gozando como le gusta a la flaca. En la misma cuadra estarán grupos como los Backstreet Boys, NSYNC y New Kids on the Block. Y luego, como a 30 pies, están amiguísimos de Lili y Raúl. Pegaditos aquí como para que nos den una serenata está Don Antonio Aguilar, Pepe Aguilar. Ángela todavía no. Seguimos caminando y nos encontramos con Angélica, María, Maná y nuestro querido Juan Gabriel. Es que esta cuadra se ha convertido en la que es especialmente designada para las estrellas que le han entregado a la mayoría de los latinos. Lili, y prepárate, Raúl, prepárate, porque muy cerca para que se tomen un vinito vas a tener de vecino, mira quién, a Luis Miguel.
También encontramos a Maná, los Tigres del Norte y Angélica Vale. Casi llegando a la esquina está Sofía Loren y Paul Newman, pero hay ciertas estrellas que no tienen nombre. Fíjate, esta no tiene nombre, esta no tiene nombre y esta no tiene nombre. Y nos cuentan que son estrellas que al último momento han sido canceladas. Lo cierto es que la fiesta ya se prendió en el Hollywood Boulevard porque llegó la alegría con las estrellas de nuestros queridos Lili y Raúl. Bueno, ya sé que tengo tremendos vecinos, De Raúl. verdad. Juan Gabriel quedó más cerca de Más mí. cerca de ti, Lili, está detrás de ti. Porque en Las Vegas está En Las Vegas estaba detrás de mí justo. Mira, este que está aquí es el famoso Apolo, el que hacía los personajes de Apolo en la película claro. de Rocky. Y esta es la que participó, esta actriz muy conocida participó en Spider-Man. Oh, wow. Bueno, Señores, y algo interesante que está pasando. Nos están dando la estrella este jueves y el lunes son los Oscars. El domingo. El domingo son los Oscars a solamente unos segundos de aquí. Bueno, a una cuadra, Raúl, y desde aquí ya se ve Sí, la una cuadra y media. inmensa alfombra. Necesitamos alegría esta semana. Vamos a traer el gordo y la flaca. No, espérate. Necesitaban buen tiempo. Trajimos el sol de Miami porque nos ha tocado. Mira qué lindo estuvo lloviendo aquí por varios días en Los Ángeles. Y la semana que viene va a llover. La semana que viene llueve, entonces de pronto a los Oscars le llueve. De pronto a los Oscars le llueve. Sí. Al gordo y la flaca no. Bueno, ojalá que no le lleva a los Oscars. Tania, gracias, mi amor. Estamos felices. Feliz por Muchísimas ustedes, gracias, Tania, felicidades, por se lo todo. merecen. Gracias a todos los que han hecho esto posible. Nosotros nos despedimos desde Los Ángeles y mañana haremos el show en su totalidad desde aquí, desde Hollywood Boulevard. Aquí va a estar pasando de todo, mi gente. Le tenemos tremendas sorpresas. De verdad que la gente ha viajado para estar junto a nosotros. Creo que eso es lo principal. No es ni qué me voy a poner, ni qué se va a poner Raúl, ni qué mañana es la estrella y el amor de ustedes, de verdad. Esta estrella de Raúl y mía es para ustedes, para elevar nuevamente el nombre de los latinos en este país. Y sabemos creo, lo Lili, difícil que una ha sido el ciudad, como yo sacrificio, dije, Raúl, y el trabajo tan duro que tenemos todos acá. Y una ciudad que vive con los latinos que hay aquí de todos los lugares del mundo, especialmente de México y de Centroamérica.